Hola, soy el hijo de Sam y te invito a entrar al mundo retorcido. El psicólogo de Dallas, Fred Lebowitz, hablando de Kenneth Allen McDuff, dijo: "No tiene alma. Este chico va más allá del estudio del comportamiento humano. En algunas personas podemos encontrar antecedentes de conducta en la infancia, un padre ausente, una madre borracha, un hogar abusivo. Pero en el caso de McDuff no hubo nada de esto. Parece que su increíble lujuria por el mal apareció de forma espontánea y en toda regla, que lo llevó a cometer los más horrendos crímenes". Por su parte, el sheriff del condado de Falls, Larry Pamplin, dijo: "Kenneth McDuff es el individuo más cruel y salvaje que conozco. No tiene absolutamente ninguna conciencia y creo que le gusta matar". Esta es la historia del asesino de la escoba. En la noche del 6 de agosto de 1966, Kenneth Allen McDuff, acompañado por su compañero Roy Dale Green, condujo una Dodge hacia las brillantes luces de Fort Worth. Green, quien trabajaba para la empresa de cemento del padre de McDuff, tenía 18 años y no iba a la escuela. McDuff gozaba de los 20 esa noche y también había abandonado la escuela en 9º grado. A tan corta edad ya se jactaba de sus hazañas delincuenciales. Vivía en Rosewood, Texas, donde era conocido como un matón que se metía con personas más pequeñas que él. McDuff era un hombre grande, medía 1,90 m y pesaba más de 100 kilos. Por eso toleraba a Green, porque era más bajo que él y además carecía de carácter. Pero a McDuff esa noche no le llamaba la atención las luces de la ciudad tanto como los oscuros callejones frecuentados por los amantes de los suburbios. En 1964, cuando McDuff tenía 17 años y se embarcaba en su carrera de agresión sexual y otros delitos, violinizó a una mujer, la degolló para dejarla luego por muerta en una zanja. 21 años después, McDuff descubriría que esa chica no murió. Al contrario, quedó muy viva y muy embarazada, fruto de esa violinización. Enterada de quién era su padre, su hija lo visitaría en la cárcel. Y demostrando el demonio que llevaba dentro, le propondría algo terrible. Un año después de esa violinización, en 1965, McDuff fue a prisión por robo. Aunque su condena inicial fue de 52 años, volvió a la calle al cabo de 10 meses para disfrutar su libertad condicional. Esa concesión fue el primer paso en falso del sistema de justicia penal de Texas, en el trato dado a Kenneth Allen McDuff. 8 meses después, y volviendo al 6 de agosto de 1966, los destinos de McDuff, Roy Dale Green y 3 pobres chicos que solo salieron a divertirse se cruzarían mortalmente en la noche de Fort Worth. Mientras tanto, en Everman, alrededor de las 10 de la noche, Edna Lloyd Sullivan,
de 16 años, Robert Hugh Brand, de 17, y su primo Marcus Dunham, de 16, detuvieron la Ford 55 que conducían en la casa de una cuarta adolescente, Rhonda Chamberlain. Juntos salieron a dar una vuelta por la ciudad. Al otro lado de Everman y en su propio auto, Macduff le confesó a Green que necesitaba encontrar una mujer. En el estacionamiento del estadio de béisbol en Everman, Macduff y Green vieron la Ford y a su lado a los tres chicos. Los depredadores se detuvieron a unos 150 metros de la Ford. Macduff sacó una pistola calibre 38 y se acercó a los tres adolescentes. Encendió un cigarrillo en actitud macarra para luego ordenar a los dos muchachos que se metieran en el maletero de la Ford. A Edna la metió en la parte de atrás de la Dodge. Macduff condujo la Ford con los adolescentes en el maletero hacia el sur, por caminos rurales oscuros. Green lo siguió en el otro auto. Luego de un rato, Macduff se detuvo en un descampado, abrió el baúl y ordenó a Edna que se metiera en el maletero de la Dodge. Y entonces el monstruo que le habitaba emergió desde la oscuridad. Los niños de rodillas rogaban por sus vidas, pero toda súplica fue inútil. 2 y 4 disparos perturbaron el silencio de la noche. Sacó a Edna a punta de pistola, la metió en un descampado y abusó de ella. 2 millas más adelante ordenó a Edna que caminara por un camino escondido. Luego tomó un palo de escoba, obligó a la niña a apoyar la cabeza en la grava y presionó el palo contra su tráquea, hasta que dejó a la pobre chica sin aliento de vida. De allí se ganó el apelativo de el achechino de la escoba. Al día siguiente, Roy Dale Green leyó en las noticias acerca de la suerte de los dos adolescentes y, abrumado por la culpa, confesó los crímenes a sus amigos y se entregó a la policía. También implicó a Macduff, quien fue capturado gracias a esa confesión. La policía encontró el cuerpo de Edna 2 noches después de su cruel destino. Avancemos hasta el 23 de septiembre de aquel mismo año. Macduff fue el primero del dúo en ir a juicio y por supuesto se declaró inocente. Roy Dale Green, perseguido por los perros rabiosos de su conciencia, fue el testigo estrella del estado contra su compinche. Como no podía ser de otra manera, Macduff seguía negándolo todo. El 15 de noviembre de 1966, y después de presentadas todas las evidencias, Macduff fue condenado a la muy merecida pena capital. Entretanto, Roy Dale Green fue sentenciado a 25 años de prisión. Sería liberado 13 años después, en 1979, y moriría en 2001, con las agujas del remordimiento torturándole. Dos veces, en 1969 y nuevamente en 1970, Macduff estuvo a esto de ser ejecutado y en cada ocasión se le concedió una suspensión de la pena. Luego, en 1972, la Corte Suprema de Estados Unidos le anuló la pena de muerte, reduciendo la sentencia de Macduff a cadena perpetua. En 1985, el recluso recibió la visita de una joven, la hija que Macduff no sabía que tenía. Esa mujer, a la que violinizó y dio por muerta en 1964, sobrevivió y dio a luz a una hija fruto del abuso. La chica, ahora de 21 años, se enteró de que su padre biológico era el achechino convicto
Kenneth Allen MacDuff. MacDuff, o el monstruo que le habitaba, intentó persuadirla para que contrabandeara drogas para él y que aceptara ser su proxeneta en Las Vegas. Avancemos 4 años. En 1989, las cárceles de Texas estaban superpobladas. Para aliviar el problema, el Estado comenzó a aprobar 8 de cada 10 solicitudes de libertad condicional. Entre ellas se encontraba la de MacDuff. Indirectamente, las autoridades que le concedieron ese beneficio de libertad condenaron a la muerte a las personas que en el futuro tendrían la mala fortuna de cruzarse en el camino del monstruo. Cuando la noticia de la liberación de MacDuff llegó a su ciudad natal de Rosewood, los residentes cerraron sus puertas, encendieron las luces de sus jardines y cargaron sus armas. Se difundieron rumores. MacDuff iba a liquidar a una persona por cada año que pasara en prisión. Con fundamento o no, los habitantes tenían miedo. Y no les faltaba razón. 3 días después de su liberación, se encontró el cuerpo desnudo de la prosti Sarafia Parker, de 31 años. Fue estrangulada y arrojada en un campo. MacDuff era sospechoso del crimen, pero nunca fue acusado. Aparte de los 2 chicos de 1966, sus víctimas después de la libertad condicional eran todas mujeres, la mayoría de ellas torturadas y estranguladas hasta la muerte. La policía concluyó que en el año 91 MacDuff acabó con las vidas de Brenda Thompson, Virginia Diane Moore y Colin Reed, y con las de Valencia Joshua y Melissa Norrum en 1992. Esta última fue secuestrada en una tienda de Waco donde trabajaba y estrangulada con una cuerda. Estaba embarazada de su tercer hijo. El 1 de mayo de 1992, el programa de televisión America's Most Wanted presentó la foto de MacDuff. 3 días después, la policía de Kansas City recibiría una llamada de un espectador que sospechaba que un mujeriego trabajador de un camión de basura conocido como Richard Fowler se parecía mucho a MacDuff. Unas horas más tarde, MacDuff fue rodeado por la policía y se entregó pacíficamente en el basurero de la ciudad. Lo llevaron a Waco para ser procesado por un cargo de armas, pero sería juzgado por el asesinato de Melissa Norrum. En 1994, un jurado condenó a MacDuff por el crimen de Colin Reed y otro por el de Norrum. Ambos lo condenaron a muerte, convirtiéndolo en el único en la historia de Texas condenado a pena capital por 3 jurados distintos. También es la única persona en la historia de Estados Unidos a la que se le han asignado 2 números del corredor de la muerte, uno por Robert Brand en 1966 y el otro por Melissa Norrum en 1992. El 17 de noviembre de 1998, 32 años después de comenzar su loca carrera de muerte en Fort Worth, Kenneth Allen MacDuff fue atado a una camilla para ser ejecutado mediante inyección letal. Preguntado si tenía una última palabra, dijo: «Estoy listo para ser liberado. Libérame». Como la familia no quiso reclamar el cuerpo del monstruo, este fue enterrado en el cementerio de la penitenciaría donde fue ejecutado. Una simple cruz de cemento con la fecha de su ejecución y su número del corredor de la muerte son el único distintivo. Antes de concluir, te invito a ver el resto de videos de mi canal,
como el que dejaré al final de este, en el que contamos la historia de El crimen del aguacatal. El crimen del aguacatal. Acerca de la casa en la que ocurriría en 1873 la primera masacre en Medellín y sobre cuyos terrenos, 150 años después, construirían un famoso centro comercial. Kenneth Allen McDuff fue un ser despreciable, un asesino serial cuyos crímenes sembraron el terror y el sufrimiento en comunidades enteras. Su muerte no borra el daño causado ni el dolor infligido a las víctimas y sus seres queridos. Sin embargo, su caso nos confronta con la dura realidad de la maldad humana y la necesidad de enfrentarla con determinación y firmeza.